Entonces, increíble todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Y de esta forma entonces queremos darle la bienvenida a John Zweig, autor y divulgador especialista en tecnología y cultura digital, profesor de la Universidad de San Andrés y columnista del diario Perfil. Bienvenido, Joan. Qué gustazo tenerte acá. Muchas gracias. Espacio todo tuyo. Gracias, chicos, gracias. También le doy la bienvenida a Yael, que me va a acompañar un toque en una charla. No pasa nada, no pasa nada, te presento yo. Nuestra moderadora especial. A Yael, líder de encuentro, que va a estar moderando la charla. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes, Yael, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muchas gracias por estar hoy acá, por acompañarnos. Voy a arrancar con una pregunta tranquila. ¿Es verdad que nos vamos a quedar todos sin trabajo y que las máquinas van a conquistar el mundo? Empezamos tranqui, ya acá el panel para poder hablar de inteligencia artificial. Quedémonos tranquilos que todavía no es Terminator, al menos pareciese que hoy el mundo se divide entre, Humberto Eco diría, apocalípticos integrados, en 2024 se diría aceleracionistas versus desaceleracionistas. Es cierto que la inteligencia artificial está y va cada vez más a automatizar tareas que son más operativas, más reiterativas, me atrevo a decir hasta más peligrosas o insalubres para el ser humano, pero las capacidades y las habilidades humanas son y seguirán siendo reemplazables en este mundo, así que no, que todavía tenemos, que nos queda un largo trecho. Perfecto, muy bien. O sea, si alguno estaba ahí cómodo esperando que la inteligencia artificial lo reemplace, todavía no se proyecta eso, o al menos eso no lo creo personalmente. Muy bien, bueno, y ahora adentrándonos en este mundo de las comunicaciones, que estamos acá hoy con Comson, ¿cuáles consideras que son los usos más innovadores de la inteligencia artificial en el ámbito de las comunicaciones? A ver, primero me gustaría aclarar que la inteligencia artificial va mucho más allá, es mucho más allá que una herramienta. Solemos leer o solemos escuchar que la inteligencia artificial es una herramienta, una técnica, diría Raymond Williams, pero va mucho más allá que una herramienta en sí. Un ladrillo puede servir para construir una casa, puede servir para matar a una persona, pero no tiene voluntad propia, no es que puede accionar por motus propio. La inteligencia artificial podríamos decir que es un agente. Y como tal, la diferencia que tiene con otro tipo de herramientas o otro tipo de técnicas es que puede empezar a accionar por motus propio o por un libre albedrío, y hemos visto debates sin fin, ¿no?, con respecto a esta autonomía que le damos a las máquinas. Entonces, yendo a la comunicación y usos innovadores, no podemos dejar de hablar de la campaña de Donald Trump, de la victoria de Donald Trump de hace muy poquitos días en los Estados Unidos, donde empezamos a ver cómo fue la primera campaña electoral de un país con tanto poder y con tanta magnitud como lo es los Estados Unidos, con inteligencia artificial generativa por doquier. Empezamos a ver cómo, no sé, desde uso de deepfakes hasta hipersegmentación, ¿no? Que eso es hoy en día algo que antes no se podía hacer. Es como empezar a susurrarle a cada persona en el oído con un mensaje hiperpersonalizado, con sus intereses, con sus gustos, con lo que lo atrae más, ¿no? Entonces es una hiperpersonalización y una hipertargetización que antes no la teníamos. Eso es uno. En segundo lugar, empezamos a ver cómo la desinformación juega un papel clave en un mundo donde las noticias falsas empiezan a popularizarse cada vez más. Es cierto que pareciese que somos una humanidad que está obsesionada por los mensajes y no por los canales. O sea que en esa ansiedad y en esa impaciencia somos más superficiales en la lectura, ¿no? Entonces, esos son algunos de los usos que yo veo en torno a la comunicación que me parecen importantes. Pero me gustaría compartir con ustedes un cuento que se llama El aprendiz del brujo. Es un cuento que tiene más de 220 años de publicación, de Goethe, donde la historia del cuento básicamente es que el aprendiz hacía tareas operativas en el taller de este brujo, y un día el brujo se ausenta y el aprendiz hace un hechizo para que una tarea operativa, que era ir a buscar agua a un río para llenar una cantidad de batea, una bañera, la puede hacer automática. Entonces al principio estaba re contento porque se sentía súper poderoso. Iba a la escoba a buscar el agua, volvía, y él estaba ahí tranquilo, relajado, volvía, tranquilo, relajado. Lo que pasó en un momento
es que empezó a inundarse el taller porque no podía frenar el hechizo. Entonces, en ese acto de desesperación, es básicamente, y eso si lo traemos a la inteligencia artificial, nos sentimos un poco con eso, ¿no? Porque nos sentimos súper poderosos usando inteligencia artificial, pero lo que termina pasando es que no terminamos de comprender en profundidad esa herramienta, cómo funciona. Entonces, en ese intento desesperado de cortar el hechizo, empieza a cortar en varios pedazos esa escoba, entonces, y lo termina cortando como en 10 pedazos, y en vez de cortar el hechizo, lo que hizo es que ahora tenía 10 escobas que iban a buscar al río el agua y volvían constantemente. Hasta que el brujo vino y deshizo el hechizo, se los spoileé en un segundo. Después Disney hizo Disney Fantasy en 1940, está basada en el cuento de Goethe de hace 220 años. Entonces, hablando de inteligencia artificial, hablando de comunicación, hablando del aprendiz del brujo como referencia, podemos también referenciar a los griegos, hay un montón de referencias en ese sentido. Hoy en día estamos totalmente empoderados por la tecnología, pero tenemos que tener cautela en sus usos, abusos, y en no dejar, ¿no?, que se nos inunde los talleres y que de alguna forma nos ahoguemos, ¿no?, en ese agua o en esa autonomía que le damos a la tecnología. Bueno, un poco la siguiente pregunta viene por ese lado, en el sentido de que en comunicaciones usamos mucho nuestra creatividad, ¿no? ¿Y cómo podemos potenciarla con la inteligencia artificial y hasta qué punto? La inteligencia artificial está buenísima para potenciar la creatividad. Y acá quiero hacer una aclaración. Yo soy lo más lejano a un tecnofóbico que hay. Si alguno me llega a ver, o me llega a leer, o me sigue en las redes, va a ver que soy lo más lejano que hay a un tecnofóbico. Pero tenemos que tener cautela en ese sentido. Y la inteligencia artificial tiene usos que están buenísimos para potenciar la creatividad, para poder tener lluvia de ideas. Yo, por ejemplo, me dedico a escribir. Y el año pasado, durante 2023, escribí mi tercer libro, que salió hace muy poquito, hace un par de meses, y fue un año con inteligencia artificial. Y a mí como autor la inteligencia artificial no me reemplaza, sino que me complementa un montón. Y había jornadas que usaba la inteligencia artificial para refutar hipótesis, para encontrar ejemplos, para hacer benchmark, para un montón de cosas, para no tener el síndrome de la hoja vacía también. Y había jornadas donde me iba a un café solo, sin la compu, porque no les voy a mentir, con el teléfono iba, pero iba sin la compu y trataba de escribir de forma natural con otro tipo de estímulos. Entonces, para poder tener lluvia de ideas, para poder a ver, está buenísima la inteligencia artificial. A mí me parece el hecho de poder tener un sistema conversacional, y estamos hablando de inteligencia artificial generativa, lo que es inteligencia artificial va mucho más allá que ChatGPT. Eso es el primer punto también que tenemos que desmitificar. Si hablamos de inteligencia artificial generativa, a mí personalmente, Joan Zweig, me parece fascinante el hecho de poder tener un sistema conversacional que pueda conversar como si fuese un humano y que cada vez más tiene capacidades multimodales, ¿no?, que le pueda apuntar algo y que me lo sepa interpretar. Me parece algo fascinante. Ahora, lo que termina pasando es que no tiene alma. Yo soy profe en la Universidad de San Andrés, trabajo en la Escuela de Educación Ejecutiva y en posgrados de la Universidad de San Andrés, y corrijo muchos trabajos. Y creo que todos los que estamos acá en la sala, que estamos formados, o fuimos formados, o estamos estudiando comunicación, podemos darnos cuenta cuando hay algo escrito con inteligencia artificial generativa. Es una porción muy chiquita de la población. ¿Pero por qué? Porque le falta alma. Justo hoy publiqué en Diario Perfil una columna llamada El arte de lo imperfecto. Porque estamos con herramientas que buscan constantemente la perfección, y en esa perfección nos olvidamos de ser humanos. Es como que de tan gramaticalmente perfecto, que una puntuación perfecta, con tiempos verbales impecables, ahí les falta la humanidad, de alguna forma. Frente a esa perfección nos estamos olvidando lo que nos hace humanos. Entonces, y ahí vuelvo a la primera pregunta, de si nos van a terminar reemplazando a todas las máquinas. Tenemos ahí un largo trecho gigante, porque aunque sean hipercreativas y aunque nos permitan mover un montón de ideas, esa chispita de humanidad y de imperfección no lo tienen. Muy bien. Al menos por ahora. Ok, bueno, esperemos que siga así. Y bueno, en este sentido, ¿cómo crees que la inteligencia artificial nos puede ayudar para enriquecer y personalizar las experiencias con los públicos a los que nos comunicamos? Bueno, volviendo al tema de las campañas de los Estados Unidos, permite una capacidad de hiperpersonalización muy grande. La inteligencia artificial permite también, y no la generativa, permite predecir un montón de cosas. Permite predecir
qué va a querer un consumidor antes de que realmente lo busque. Hay un modelo que se llama Redmi, después lo pueden buscar, que hizo una predicción, es un motor de inteligencia artificial generativa para predicción de resultados políticos, que hizo una predicción de las votaciones en Estados Unidos que fue alucinante, que tuvo una tasa creo que del 92%, fue increíble ese modelo. No es que fue muy popular, pero fue increíble. Entonces, esta capacidad de predicción que tiene la inteligencia artificial, porque otra vez, chicos, ChatGPT no solamente es IA, eso es algo fundamental. Hay un montón de usos de la inteligencia artificial que ustedes hoy en día todos nosotros usamos inteligencia artificial consciente o inconscientemente. Después ustedes pueden hacer la búsqueda de algo muy fácil. Por ejemplo, pueden abrir la aplicación de Netflix, buscar, no sé, Stranger Things, y vean qué imagen les sale a ustedes y qué imagen les sale a su compañero, a su amigo, a su novio, a su hermano, lo que fuese. Seguramente les salgan imágenes distintas. Porque Netflix lo que hace es un algoritmo de personalización que lo que hace es tratar de atraerme con el contenido que a mí me gusta. Entonces, si a él le gusta más el contenido de ciencia ficción, le va a mostrar seguramente algún monstruo medio extraño. Si a mí me gusta más el contenido más humano, me va a mostrar actores o rostros de humanos con algún rasgo particular. Y eso que hace Netflix lo puede hacer una heladería, lo puede hacer una concesionaria de autos, lo puede hacer una ferretería. Entonces, esto de predecir me parece que es algo fundamental para la comunicación. En segundo lugar, lo que es la hiperpersonalización me parece que es algo fundamental para la comunicación. En tercer lugar, nos potencia un montón, nos empodera un montón. La verdad que las cosas que hoy en día se están viendo están buenísimas en ese sentido. Y otra vez, no todo es tan utópico, obviamente que hay un montón de debates que ahora se vienen dando. Hace un par de semanas me comentaban que uno de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos vendió los últimos 50 años de registro de su medio a una de las grandes empresas de inteligencia artificial del mundo. Hoy en día vivimos en una especie de panacea de la inteligencia artificial porque, y hubo un juicio muy famoso de hace más o menos 2 meses del New York Times contra OpenAI, porque de repente si uno prompteaba algo particular, les saltaban párrafos enteros de columnistas del New York Times, que no está tan bueno eso que después... Entonces, lo que va a pasar probablemente es que Google haga un acuerdo con un par de medios de comunicación, Microsoft haga un acuerdo con un par de medios de comunicación, pero todo eso tiene un valor que hoy en día no tenemos como muy... no está establecido, ¿no? Por eso yo le digo como panacea en ese sentido, porque tenemos una apertura también tan grande que tenemos una oportunidad muy grande ahí de explorar. Por lo que decís, entiendo también, es un gran desafío el uso de la inteligencia artificial de forma... puede ser de forma ética y transparente. ¿Cómo recomendás usarla para ir por ese camino? Yo creo que uno de los desafíos más grandes es la transparencia algorítmica. No tenemos ni idea por qué Netflix me está recomendando una serie, ni por qué Facebook me está mostrando una cantidad de contenido. Quizá la aplicación más popular que al menos tiene un poco de transparencia es Spotify, que a fin de año nos muestra como el Wrapped, que además de ser una campaña de comunicación, pero por lo menos me está diciendo, che, a vos me gusta el rock escocés, me gusta el rock alternativo, y eso es un poco transparencia algorítmica, pero después el resto, no sé. Entonces, creo que el desafío de la transparencia algorítmica es algo importante. En segundo lugar, hay mucha lo que se llama técnicamente muchas alucinaciones, ¿no? Entonces no confiemos ciegamente en todo lo que nos genera un modelo de lenguaje. Hay un concepto interesante que es el de loros estocaicos, ¿no? Como los modelos de lenguaje como loros estocaicos, que repiten, pero de verdad no terminan de entender qué están repitiendo. Entonces, en esas alucinaciones, por ejemplo, cuando yo le pida un ensayo, si yo le pido a ChatGPT un ensayo sobre la deuda argentina de la década del 2000, probablemente en cada párrafo me repita muchas conclusiones, me alucine datos. Hubo un tweet muy viral de cuando GPT 3.5 salió a la luz en diciembre del 22, que Marcos Galperín le preguntaba a ChatGPT quién era Marcos Galperín. Y entonces empezó Marcos Galperín es un empresario argentino que es el founder y el director de Aerolíneas Argentina 2000 de Globant. Entonces, está alucinando por completo. Entonces, eso de las alucinaciones es algo como interesante. Y después hay muchos más modelos que salieron. Anthropic es una empresa muy interesante que sacó su modelo Claude, no sé si alguno lo pudo probar, Claude,
que es el modelo SONET 3.5, que empieza a darle batalla a esto. Modelos como Perplexity son interesantes, que lo que te hacen es mostrar claramente cuáles son las fuentes de la información. Entonces yo le pregunto a Perplexity por qué el dólar blue está a 1.150 pesos o lo que fuese, me va a decir, bueno, estoy sacando la información de tales lugares, eso volvemos a la transparencia algorítmica, y ahí yo puedo ser, con pensamiento crítico, si yo confío, no sé, yo no confío en página 12 para que me dé resultado, lo puedo eliminar y me puede rehacer la búsqueda a partir de las fuentes que yo diga. Entonces, desafíos de transparencia algorítmica, desafíos de sesgos a lo loco. Hay un montón de documentales que trabajan el tema de sesgos algorítmicos. Hay un documental que les recomiendo que se llama Coded Bias, que habla un poco de eso, publicado ya hace, creo que hace 2021, 2022, que habla un poco de esto de los sesgos. Son algunos de los desafíos que yo veo y que tenemos que tener cautela a la hora de utilizar inteligencia artificial. Igual, chicos, si me dejan, puedo seguir hablando toda la tarde, así que contrólenme, porque después, si no... Totalmente estamos tomando nota de toda la data que nos ha tirado, porque esto después nos sirve. Después tenemos que ir a trabajar, nosotros también. Yo también, todos. No, obvio, pero esta data nos sirve a nosotros para seguir aprendiendo y aplicando a inteligencia artificial. Bueno, y por último, nos podríamos ir con un ejemplo más de alguna campaña que recuerdes en la que la aplicación de la inteligencia artificial, una campaña de comunicación, te haya impactado. Campañas que me hayan impactado el uso de inteligencia artificial. Creo que lo estamos viendo todo el tiempo un poco, creo que estamos siendo testigos. No sé si recuerdo alguna en particular que... A ver, la que tengo más fresca es la de Trump, ¿no? La campaña política de Trump. He visto imágenes generadas de, por ejemplo, de fans de Taylor Swift a favor de Donald Trump. Taylor Swift, para los que no saben, está expresada en contra públicamente sobre las políticas de Donald Trump. Entonces, nada, y cómo esto lo usaron los candidatos de una forma también muy, muy reciente. Después, campañas en empresas puntuales, creo que estamos recién viendo como la punta del iceberg. Estamos viendo usos como muy, muy llamativos, ¿no? Estamos viendo usos que se empiezan a repensar mucho, bueno, uso de canciones generadas por inteligencia artificial, videojuegos generados por prompts, mismo películas, ¿no? Pero veo como que se abrieron un montón de debates en ese sentido. Estamos viviendo un momento de transición donde se abren muchos debates, estamos viendo muchos ejemplos, estamos viendo muchas cosas que están sucediendo al respecto, y bueno, me parece que tenemos que tomar cartas en el asunto al respecto. Entonces está buenísimo que den ustedes un espacio en ComSom para poder hablar de estas cosas que nos impactan a todos. Me imagino que todos usan IA a diario, modelos de lenguaje en general, y era un poco la idea debatir sobre esto. No sé si abrimos preguntas o... Sí, abrimos preguntas al público. Si alguien tiene alguna pregunta, también consulto si hay en el chat virtual. Si no, le preguntan a ChatGPT. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Jeremías. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien. Mi consulta era con lo que venías hablando de los sesgos que por ahí tienen la inteligencia artificial y también a colación con lo que venías hablando de que indefectivamente se van a terminar generando acuerdos entre medios de comunicación y las inteligencias artificiales. Digamos, ¿en qué sentido? O sea, porque quizá vos lo sabés porque sos divulgador de justamente estos temas, pero puede llegar a formarse como herramientas que permitan moldear la opinión pública sin que, digamos, nosotros o el ciudadano a pie lo sepa, en el sentido de las respuestas que me tiran son o como una línea editorial hoy por hoy, pero, digamos, esta respectiva o este motor me va a dar determinadas respuestas a un determinado con una ideología determinada, claro, exactamente. Claro. Es muy bueno el punto, es muy bueno el punto, Jere, que le vas. Algo que puede pasar también en un futuro, hacer futurismo es muy difícil, pero son cosas que hoy en día se están debatiendo, es, hoy entro, no sé, yo hoy entro a Google Maps y pongo café, por ejemplo, y me van a aparecer cafés de la zona, y solamente si algún café paga, me va a aparecer primero. Yo le pregunto en un futuro a ChatGPT, ¿qué café me recomendás? Entonces quizás haya algo como sesgos pagos.
Se llama como paid bias. Entonces, sesgos de, che, ¿cuál es la mejor empresa de... Quiero tener mejores hábitos de alimentación. ¿Cuál es la mejor empresa de agua que hay? Y ahí que Villa del Sur ponga plata para aparecer primero en ese sesgo pago. No es una locura que eso termine sucediendo. Y el tema de manipular la opinión pública, hoy en día estamos siendo testigos un poco todos de eso. La pregunta es, ¿quién controla nuestras mentes, en verdad? ¿Quién controla nuestras cabezas en un mundo mediados por algoritmos, que los algoritmos son como estos entes invisibles, todopoderosos, que no terminamos de entender bien cómo funcionan, como el cuento del aprendiz del brujo? ¿Quién controla y si realmente ahí estamos siendo libres con estas elecciones? Yo escribo un montón sobre el tema, pertenezco a varios centros de investigación en la universidad donde trabajamos estos temas. Y eso es un poco preguntarnos, es cuando Instagram me está mostrando algo en particular, o un extracto de la realidad, un recorte de la realidad. De las 1000 personas que sigo me muestra 50. ¿Por qué me está mostrando estas 50? Y eso genera un montón de cosas, eso genera polarización, por ejemplo. Genera que me va a mostrar cosas de gente que piensa parecido a lo que pienso yo. Y eso es un extracto de la realidad. Sí, yo vi, o sea, ahora que hablabas de lo de las elecciones en Estados Unidos, vi algo que pasó con Google específicamente, que si vos buscabas o hacías búsquedas relacionadas al tema, ponele que escribías algo relacionado a Trump, pero la respuesta que te tiraba era sobre el Partido Demócrata o sobre Kamala Harris. Entonces como que eso también, hasta qué punto podemos darnos cuenta de qué tanto las búsquedas o las cosas que consumimos son porque queremos o porque en realidad están inducidas. Si antes nos resultaba fácil distinguir lo que era falso, lo que era verdadero, ahora nos va a costar distinguir lo que es verdadero. Y esta muestra, todos nosotros, quizás no somos una muestra representativa al respecto porque estamos formados con herramientas para poder darnos cuenta, o tener más herramientas para poder darnos cuenta. Pero lo que es la concepción de la verdad se está transformando. Lo que es la concepción de verdad, del concepto de verdad. Y creo que está muy ligado esto a esto de los algoritmos como algo hasta casi fantasmagórico, como algo hasta casi... ¿Cuántas veces alguno de ustedes... a mí me parece algo muy gracioso esto perdón si hay creadores de contenido acá que hagan ese tipo de foco de contenido, pero hackea el algoritmo de Instagram publicando de tal manera o de tal forma. No sé, es como que vamos en búsqueda de algo que no tenemos 100% claro, y que también está transformando el hecho de la concepción de la verdad. Hoy el hecho de leer un libro es algo contraalgorítmico, ni hablar de escribir un libro. Porque en un mundo que nos dice, che, los stories tienen que durar 12 segundos, el hecho de detenerse a pensar, o mismo que ustedes estén acá escuchándonos a él y a mí durante media hora, no sé cuánto tardó, 20 minutos, sin ver el teléfono, ya es algo como contracultural, ¿no? Ni siquiera contraalgorítmico, es contracultural. Entonces nos pasa un poco eso, ¿no? Y tenemos que desarmar prejuicios, muchos prejuicios en ese sentido. Gracias. Bueno, y está buenísimo también estos espacios como para seguir pensando, ¿no? Los desafíos y cómo nos encontramos ante la inteligencia artificial. Muchas gracias, Joan. Un placer enorme escucharte. Bueno, bienvenido a Comson y esperamos que hayas disfrutado de esta tarde junto a nosotros. Gracias. Espectacular. No, gracias. Muchísimas gracias. Te espera un regalito y una fotito. Muchas gracias. Gracias, chicos. Joan, ¿Nos sacamos una fotito? Dale. Hola, con la bolsita. con la bolsita. ¿Con la bolsita? Sí. Vamos. Le agradecemos a Fanback. Si no posteamos, no existe. Exacto. Mirá si la agarra, Muchísimas mirá si la agarra OpenAI esta foto, nos puede mandar al frente.